Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad. Un espacio de reflexión académica que induzca a acciones de bien público en la colectividad, en la comunidad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato, es un placer para mí contar con la presencia, la participación de la doctora María de los Ángeles Muñoz Collazos. Ella es licenciada en arqueología y ha hecho varios programas de diplomado, pero tiene un doctorado en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, la tenemos acá. Ella es también directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón. Estimada doctora, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenida. No, pues más bien a usted, Silvano, muchas gracias por la invitación y presta a las consultas que quieran hacer y en lo que yo pueda pues también responder. Desde que la humanidad empezó a habitar los más remotos rincones de la Tierra a través de kilométricas y heroicas migraciones, prácticamente ha ido ocupando espacios territoriales, espacios geográficos, marcando su transformación. Y eso de manera peculiar, dependiendo de diferentes factores y con una diversidad de realizaciones que podríamos llamar socioculturales, de parte del ser humano que por un lado se ha adaptado al medio y por otro lado lo ha adecuado a sus necesidades. La antropología estudia estos tipos de realizaciones que han dejado huellas. Así que, para introducirnos en el programa, estimada doctora, en este periodo histórico caótico de supuesta posmodernidad, ¿por qué es importante ir detrás de las huellas que dejaron grupos humanos que fueron habitando y transformando las diferentes regiones del país? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que hacer un pequeñito recorrido por la antropología misma y de repente partir y retomar las palabras que usted decía, porque parece que últimamente se ha olvidado que la antropología es el estudio del hombre. Y bueno, así nació la antropología y en realidad la antropología es la ciencia integral del hombre. Pero yo creo que a partir del evolucionismo, más o menos en el siglo XIX, el término de cultura vino a afectar, no parecía tan directamente a la antropología, pero de pronto se empezó a desprender, o sea, a través del recorrido de la antropología, el estudio del hombre, de como ser biológico. Porque esta es una de las cosas que, por ejemplo, nos diferencia de la sociología. Nosotros estudiamos al hombre desde estos periodos, como dice usted, hasta la actualidad. O sea, y en zonas urbanas y en el campo y donde fuera. Entonces, esta noción de cultura ha hecho cada vez más, hasta llegar al posmodernismo, justamente que se vaya separando y extrañando un poco esta visión que ahora se está retomando con mucha fuerza, porque, pues, por supuesto, es importante saber qué pasaba con el hombre, con el poblamiento temprano, cómo ha sido las migraciones que se han dado, todo lo que es este hecho de volverse gregario, el hecho de conocer lo cognitivo, cuándo empieza, ¿no? Porque, digamos, desde un principio ha habido un mestizaje biológico. Nosotros, como sapiens sapiens, tenemos un mestizaje con el neandertal, de allí venimos, y por supuesto todos estos genes han migrado hacia este lado, ¿no es cierto?, cuando el hombre pasa al continente americano, y eso no podemos olvidarlo, o sea que estamos en ese tren. Entonces tenemos esta digamos, como una primera mirada de qué es la antropología y hasta dónde y de dónde a dónde va, porque eso es importante para nosotros, sin, por favor, olvidar el término biológico. O sea, la cuestión no de un determinismo biológico, sino de este mestizaje biológico, que después ha sido mestizaje cultural igual, pero este mestizaje que lo tenemos arrastrando y que no lo podemos dejar de lado, por un lado. Por otro lado, tenemos recorriendo la antropología
una serie de, y un poquito así muy rápido para llegar al posmodernismo, una serie de etapas que ha pasado, ¿no? Tenemos primero a Franz Boas, que es el fundador, digamos, de la etnografía, y de lo que fue, y fundamentaron él y sus alumnos en lo que fue el método etnográfico. Y esta etnografía incluía, por supuesto, al hombre y su cultura, pero con una perspectiva historicista, histórica, que digamos era el fuerte de la etnología de ese momento. Luego, digamos, al revés de esto, o digamos en contra de esto, o enfrente de esto, pues se creó en el siglo XIX, estaba sonando mucho la palabra etnología, y entonces los antropólogos ingleses crearon lo que se llamó la antropología social, basados básicamente en Durkheim, que remarcaban el hecho social, ¿no? Esto, digamos, se ha ido dando progresivamente hasta llegar a que en realidad a esta antropología social solo le interesa el hecho social, el momento, no le interesa la historia. Se toman, es el estructural funcionalismo, que se ocupa de estructuras y las funciones de esta estructura. Entonces uno puede estudiar el parentesco, los mitos por separado, sin un pie histórico, ¿no es cierto?, sin tomar en cuenta esta dimensión histórica. Entonces, esto ha provocado que poco a poco, digamos, la antropología se vaya como dispersando y volviéndose distintas antropologías. O sea, ha derivado, no puedo hacer la historia larga, pero en que después hay antropología económica, de la salud urbana y todo este mundo de antropologías que, dicho sea de paso, y hablando de el hombre que estábamos hablando, pues en muchas de ellas se ha perdido la perspectiva integral, holística, que es la que hace, digamos que es la característica de la antropología. Entonces esto ha derivado y yo creo que hay dos momentos en la propia antropología de crisis. Bueno, vamos a hablar de esta crisis luego de la posmodernidad, pero dos momentos de crisis. Uno, que es el momento en que cae, digamos, la crisis de la doctrina del evolucionismo, que es cuando caen, digamos, Occidente está en decadencia, ¿no? Y el otro momento es en el momento de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando, digamos, hay toda esta crisis del colonialismo y de todos estos imperios por todo lado, y que entonces, por ejemplo, a la liberación de África, los africanos dicen: chao ingleses, ya no vienen más, no nos van a estudiar, ¿no es cierto? Y empiezan a hacer ellos su propia antropología y su análisis interno. Estos dos momentos yo creo que son fundamentales en antropología. Entonces, a partir de allá, digamos, con este fin del colonialismo, digamos, en Norteamérica separadas, América con la etnología y, digamos, Europa con lo que es la antropología social, ya los norteamericanos deciden tener su antropología cultural, ¿no? Pero esta es una antropología cultural que tiene que ver con que tenían a todos los indígenas en su territorio y no sabían qué hacer para incorporarlos en sus planes de desarrollo, en toda la cuestión capitalista ya definitivamente, y claro, tenían el mea culpa de pues que estaban allá y tenían que hacer algo por ellos. Entonces, en ese momento, bueno, surge la antropología marxista, digamos, y luego viene yo no sé si ya como llamarlo como una antropología, porque con estas derivaciones que se dan por un lado de todas las antropologías, aquí se da la antropología indigenista, la antropología aplicada, pero con esta mirada, ¿no es cierto?, que es la de incorporación de la gente. Entonces, tenemos luego el perspectivismo, bueno, hemos pasado del culturalismo al estructuralismo, al estructural funcionalismo, etcétera, etcétera, y yo creo que una de las crisis ahora en antropología es esto que ha venido con esta nueva oleada de la posmodernidad. Y esta nueva oleada de la posmodernidad que casi no parece tener pie en las sociedades, sino andar flotando primero fue la antropología simbólica, ¿no? Victor Turner es uno de los representantes, muy bueno él, y Geertz, que fue el otro, Clifford Geertz, que fue el otro, que
el de la antropología de la posmodernidad, justamente, que es el que trata, digamos, trata el tema de la cuestión semiótica. Él tiene un enfoque semiótico y trata el tema de los símbolos y lo entramado de símbolos, que más o menos pasa a ser su definición de cultura. En este entramado de símbolos, pues se olvida más o menos el hombre y se olvida más, porque es el análisis, eso es lo que es la cultura, supuestamente, y ahí no hay ni cuestión biológica, ni cuestión histórica, ni nada, cuando, y yendo a la pregunta ya un poco aterrizando, pues si uno no conoce ni las estructuras, ni las funciones, ni los símbolos, de dónde vienen, qué conectan con la sociedad, desde cuándo están funcionando, cómo afectan a esa reproducción sociocultural, o sea, cómo olvidarse del pasado, del territorio, de lo biológico, de las enfermedades, o sea, no hay forma. Entonces, esto que cada vez flota más en yo soy un poco crítica, la verdad, con toda la cuestión de la posmodernidad, siempre he pensado que es esta crisis casi de identidad y mea culpa que decía que deriva en esto de que ahora le damos valor, la agencia es parte un poco de eso, o sea, los objetos son agentes, nosotros somos agentes, somos capaces de transformarnos, ellos nos transforman a nosotros, y luego tiene que ver también con esta cuestión de la separación del giro ontológico que se llama, ¿no? Que está en boga también ahorita, donde por supuesto no hay separación entre lo humano y lo no humano, ¿no? Sino que es una simbiosis, es una imbricación, y hay un montón de conceptos ontológicos que se vienen desarrollando a partir de esto para explicar o interpretar las sociedades. Entonces, ¿qué pasa con esto de, digamos, yo sigo pensando que cuando uno está hablando del giro ontológico, de la agencia y demás, como que se olvidan que es el ser humano mismo el que atribuye estos significados, el que da digamos, otorga esta, no representación, sino esta relación, ¿no es cierto? Y la otra cosa es cuando, digamos, uno tiene, entra o ve, digamos, un poco de, porque son más que teorías, yo creo que perspectivas. O sea, perspectivas, enfoques y demás, que al final no llevan a nada porque nos hacen parcializar. O sea, estas antropologías divididas, y de repente vamos a hablar un poquito más adelante de a qué me refiero, pero estas antropologías divididas, estas instituciones separadas, cuando no están en la relación de entender todo el contexto, la historia, la profundidad y demás, no nos van a poder ayudar a llevar a plantear o a interpretar los problemas actuales de migración, de desterritorialización, de pérdida de conocimientos, de todo lo que estamos viviendo actualmente en Bolivia y que pues tiene que ver con este extrañamiento, que parecería que debería ser al revés, pero que no cuaja y no aterriza realmente en el hombre. Si me he olvidado algo, lo voy a seguir diciendo por ahí. Muy bien. Bueno, dentro de esta suerte de especialización que ha ido ocurriendo en la antropología, ¿cuáles serían las disciplinas académicas más importantes que aparecen y que coadyuvan a interpretar las huellas que han dejado, que han dejado los grupos humanos? Y si es posible pensar en una suerte de colaboración, una suerte de encuentro constructivo entre las diferentes disciplinas. Sí. Aquí, a ver, yo, digamos, he hecho el recorrido ahorita de lo que es un poco la antropología, una pincelada burda, digamos, ¿no? En arqueología tenemos, y yo creo que este es un fenómeno de todas las ciencias sociales, tenemos el positivismo, el evolucionismo, el procesualismo, que se llama, luego viene el postprocesualismo, el postmodernismo, y luego entramos a toda esta posmodernidad y aterrizamos en lo que yo pienso que ojalá sea una reflexividad con un paradigma ético muy importante, ¿no? Pero a la respuesta concreta, en primer lugar, la antropología ontológica y epistemológicamente es por sí misma, per se, trans e interdisciplinaria. Es decir, no hay forma de interpretar un registro arqueológico o de trabajar con una sociedad
sino es con el apoyo, o sea, ahí tenemos que ver qué fue lo que nos hizo humanos, ¿no ve? El descubrimiento del fuego, el lenguaje, esta capacidad de generar símbolos, esta capacidad de darles, de poder transferir esos símbolos naturales a códigos humanos, todo lo que tiene que ver con lo simbólico, lo económico, con lo biológico y demás, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, por ejemplo, en arqueología, voy a poner el ejemplo para que se entienda en antropología, nosotros no podríamos interpretar ni acercarnos al registro arqueológico sin un bagaje antropológico. Es decir, si no sabemos de lingüística, de etnohistoria, de etnología, de antropología biológica, de todo lo que tiene que ver, digamos, con lo que llamamos las ciencias antropológicas. Acá es otra la perspectiva, pero creo que lo podemos conversar después. Pero tenemos esta perspectiva, digamos, que no es separada, y ese es el daño que nos ha hecho la cuestión de la cultura y todo lo que es la posmodernidad y toda esta separación de la ciencia, porque en realidad la antropología es integral y es holística en sí misma. Entonces, a la pregunta de cuáles son las disciplinas que nos apoyan, o sea, es una gigante en la cual entran todas estas, ¿no? La lingüística, la etnología, la etnografía, la antropología social, la antropología biológica, o sea, en un marco que ya no tiene nada que ver con escuelas y demás, sino con esta concepción holística y con el hombre, con el ser humano, ¿no? Que tiene que ver con esto. En tema de arqueología, digamos, hemos tenido todo el mismo como de postprocesualismo y qué sé yo, y Ian Hodder es uno de los representantes, digamos, más el clásico de lo que es la posmodernidad, pero en el caso de la arqueología nosotros somos, a veces nos decían ingenieros sociales, porque cabalgamos, nos diferenciamos de las otras ciencias sociales, porque cabalgamos entre las ciencias duras, bien técnicas, y todo el bagaje antropológico. Es decir, en términos de contexto, como decía yo, no saber de religión, de magia, de mitos, de economía, de arquitectura, o sea, no podemos acercarnos a esto, es como tenemos que conocer todo esto y con todo este bagaje antropológico, digamos, construir nuestro objeto de estudio, porque no estamos fuera de eso y estamos al igual que las otras ciencias, ¿no es cierto? Entonces, las más próximas, que yo no las separaría, digamos, como una pregunta de ciencias auxiliares o que colaboran, sino que es son estas que decía. Pero a nivel de arqueología, esta parte técnica nos obliga a trabajar con muchísimas otras ciencias. Es decir, nosotros podemos trabajar con isótopos estables, el estroncio 87-86 que nos determina la procedencia, con, digamos, difracciones de rayos X que nos determinan, o sea, con el microscopio electrónico de barrido, con el acelerador de partículas para saber de qué material está hecho, de dónde proviene, es decir, una infinidad de ciencias que ahora son al revés, o sea, toda la tecnología de punta está puesta al servicio de la arqueología, porque parece que no se necesita tanta tecnología de punta para muchas cosas, y estos aparatos, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar mucho con los laboratorios de cristalografía óptica, digamos, de geología de la UNAM, ¿no? Con áreas de actividad que tienen que ver con los restos químicos que quedan en el suelo, o sea, las posibilidades son infinitas. Entonces, a nivel de la antropología, esa es una de las cosas que también yo siento que puede ser una falla. Bueno, no sé si lo vamos a ver después, pero a nivel de la antropología, yo creo que esto tendría que las ciencias sociales tienen que abrirse un poco más. A lo sumo van a salud, digamos, ¿no? O a medio ambiente, que está ahora, pero todas las otras ciencias son capaces de colaborar si uno no tuviera la estrechez de no ver las posibilidades y las potencialidades. O sea, yo las veo, digamos, desde el campo de la arqueología, las puedo extrapolar. Sé que en antropología tenemos infinidad de posibilidades de trabajar en miles de proyectos y de acudir y de prestar también estos conocimientos y cuestiones para argumentación y nuestra propia ciencia interdisciplinariamente tratarla para muchos asuntos. Entonces yo creo que las cosas irían mejor. Pero a veces hay como que las ciencias sociales se relacionan con las ciencias sociales y entonces los proyectos tienen que ser entre las ciencias sociales y eso no nos lleva
a nada bueno. Entonces, entre las próximas, que son las insertas ontológicas y de todo de antropología, las que dije, y desde el campo de la arqueología, que es parte de la antropología, tenemos otra infinidad más a partir de cuestiones técnicas. Bueno, ¿y cuál es el estado de la situación de estas disciplinas, particularmente en Bolivia? A ver, yo creo que en Bolivia nunca ha habido ni en arqueología ni en antropología una línea directa. Es en algún momento en arqueología, digamos, hemos tenido esta casi utilización para una justificación política, legítima o no, del nacionalismo, por ejemplo, ¿no? Que se ha utilizado Tiahuanaco y todo para, digamos, esta doctrina o esta filosofía partidaria, si quiere uno decirlo así, ¿no? Pero en términos generales tampoco la arqueología ha seguido los caminos, por ejemplo, de estas escuelas, de estas tendencias y qué sé yo. Pero últimamente sí se puede observar que en términos de antropología, más que de arqueología, yo creo que con una influencia muy grande de Argentina, y menos Chile, ¿no? De este brote de modernidad y del giro ontológico, de la agencia, de muchas cosas que tienen que ver con esto que estamos hablando, pero no tiene una direccionalidad, es decir, hay más, ¿cómo se llama? Hay pocos que están incursionando esto y normalmente en relación, como decía yo, Argentina y Chile. Yo lo que he visto en la antropología, básicamente, porque la arqueología, voy a decir con todo el dolor de mi alma, que no es que esté en decadencia, la arqueología es una ciencia muy cara e imposible de financiamiento, sobre todo en este momento, ¿no? No hay forma de financiar, entonces la arqueología está parada, los arqueólogos en este momento, digamos, tanto la arqueología como la antropología está más dada hacia lo que se llama en arqueología el monitoreo arqueológico y en antropología, digamos, lo que son las consultorías. O sea, uno necesita al arqueólogo para pasar su carretera porque tiene que tener su ficha ambiental. Y por supuesto, para ingresar a una zona necesita al antropólogo. Entonces yo le veo que en este momento es una arqueología o una antropología de contrato, ¿no? Que no hay esas investigaciones antropológicas que teníamos, por ejemplo, en la época, claro, que era la época del desarrollismo, pero hemos tenido los mejores, las huacas, diría yo, sagradas de la antropología andina en los 70s, 80s, y todavía hasta hace poco han venido 60 huacas acá a Cochabamba al encuentro de historia o de arqueología que tuvimos aquí, ¿no? Entonces no hay una línea, hay pocos que siguen tendencias teóricas, y yo creo que son mucho más arqueologías o antropologías de contrato, y que ya los proyectos de investigación en arqueología están prácticamente cerrados, y los de antropología se han vuelto casi sociológicos, mucho más inmediatistas, mucho menos historicistas, con menos profundidad digamos, de tiempo en campo, de análisis también. Yo creo que están más hacia el lado de la antropología social un poco, y pues yo siento mucho porque la verdad es que toda la antropología de este país se ha construido a partir de estos estudios bolivianos y de estos antropólogos que realmente de donde conocemos por la etnohistoria, la complementariedad, del vínculo que significa, lo que eran los aylus, o sea, todo esto tiene que ver con la antropología, por supuesto que esto tiene que ver con nuestro presente, no es cosa del pasado, es cosa a ver cómo se dan los procesos y cómo se dan estos procesos de continuidad o ruptura o a partir de qué. Pero si uno va y toma la foto del momento va a ser muy difícil, ¿cómo se llama? Pues realmente conocer no solo al ser humano, sino incluso al grupo al que se está dirigiendo. La otra cuestión es que hay cierta, ¿cómo se llama? De repente ahora se está perdiendo un poco esto, ha habido cierta instrumentalización de la antropología hacia cuestiones políticas, ¿no? Eso ha sido muy notorio también, ahora ya no se nota tanto, digamos, ¿no? Pero yo creo que estamos en ese tren así de esa instrumentalización que hubo y esto que viene a ser la arqueología o antropología de contrato, que no hay lugares donde se puede investigar, ¿no?
O sea, está muy raro, entonces las investigaciones sirven hacia una publicación o hacia las ONGs o como informes de las empresas. Yo creo que estamos en un momento también crítico, no solo en Bolivia, porque esto está siendo casi cada vez más generalizado. Bueno, muchísimas gracias, doctora. El tiempo pasa. ¿Ya El programa es corto. Pero bueno, hemos dado un enfoque general, un primer programa que vamos a dedicar a la antropología y seguramente la voy a invitar en otra oportunidad, de acuerdo a su tiempo disponible, para ir profundizando todos estos aspectos. Muchísimas gracias. Sí, no, muchas gracias a usted, bien Silvano, y bueno, atenta a lo que se solicite. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la doctora María de los Ángeles Muñoz Collazos. Ella es directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón. Hemos empezado un programa así quizás general, donde hemos conocido aspectos muy importantes de la antropología. Seguramente en otra oportunidad vamos a seguir un poco profundizando estos aspectos que nos ayudan a interpretar huellas. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.